Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Lucía López. Bienvenida, Lucía. Gracias, Fer. Gracias. Estoy honrada por este espacio, por compartir contigo esta mañana aquí en Guadalajara. Sí, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicar con Lucía acerca de todo lo que tiene que ver en el tema de paneles solares, de ahorro de energía y sobre todo algo que está no naciendo, pero algo que se está fortaleciendo mucho, que son el tema de las baterías, el tema de los sistemas BESS. Ahorita nos explicarás más adelante qué es. ¿Por qué quiero tomar esto en el tema del podcast de la electromovilidad? No hay que olvidar que la electromovilidad nace del hecho de tratar de evitar lo que son la generación de gases de efecto invernadero. El 25% de los automóviles a nivel mundial contaminan la atmósfera, o sea, no el 25%. La contaminación mundial, el 25% es de los automóviles y del transporte. Y eso es lo que queremos mitigar. Y bueno, no hay que olvidar que en la electromovilidad se utiliza mucho el tema de las baterías, pero también está involucrado en el tema sostenible. Entonces vamos a platicar el día de hoy de sostenibilidad, ¿sí? Baterías y paneles solares. Pero platícanos un poquito, ya entrando en tema, Lucía, ¿quién es Lucía en el aspecto personal? Pues en el aspecto personal está muy ligado, no podemos separar de lo profesional. Muchas veces la carrera que estudiamos define mucho el rumbo de nuestra vida personal y así ha sido en mi caso. Y te podría decir que me podría definir como alguien que ha tomado los retos que se le han venido presentando como grandes oportunidades para crecer, aprender, para involucrarme en un mundo en el que estoy hace cerca de 14 años y del cual pues me siento completamente agradecida de todas las oportunidades que he tenido, de lo que he podido aprender y compartir, pero sobre todo de la gente que he podido conocer. Siento que eso para mí ha sido lo más gratificante y me defino como alguien que le gustan los retos, definitivamente en todos los sentidos, que me motiva el mismo deseo de cumplir eso que puede parecer muy difícil, muy complicado. Me gusta la disciplina, definitivamente, y trato de aplicarlo en todo, lo llevo a cabo, trato de hacerlo de la mejor manera. Soy una mamá de un futuro ingeniero que también me llena de orgullo decirlo. Y creo que hasta me cambia el rostro cuando hablo de él, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, soy una mamá, una ingeniera, una profesional que pues estoy en un mundo que me encanta, que es la energía, y no podemos separar la electromovilidad definitivamente de todo del entorno energético, ¿no? O sea, sería un error tal vez no considerarlo, porque pues estamos hablando de un sistema eléctrico, todo está conectado, ¿no? Al final. Y pues así, más o menos te podría decir que así me defino. Ok. Hablaste ahorita de otro ingeniero. Sí. Tú estudiaste ingeniería. Platícanos un poquito qué estudiaste, dónde estudiaste y cuáles fueron tus primeros pasos. Pues mira, estudié en el TEC Laguna, en el Tecnológico de la Laguna, en Torreón, Coahuila. Yo soy originaria orgullosamente del norte de México. Y cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, fíjate que curiosamente estaba entre psicología y una ingeniería, que son, pues no tienen nada que ver tal vez, pero mi gusto por los números y por la parte esta de la lógica me llamó más la atención que por la parte de humanidades. Entonces estudié ingeniería industrial, egresé por ahí del 2002 más o menos, pero mi carrera la empecé, curiosamente, esto yo creo que pocas personas lo saben, en una planta donde hacen herrajes eléctricos. Esto fue en 2002, recién egresada, sin saber que iba a estar ligada a este tema 12 años después, que fue cuando entré en el sector ya de las renovables, pero desde mis inicios estuve involucrada sin saber que iba a ser gran parte fundamental en mi vida profesional. Sí. ¿Cuál fue la primera empresa en la que trabajaste ahí? Ahorita dijiste herrajes. Sí. Después de ahí, ¿a dónde te fuiste ahí en Torreón? Bueno, después de ahí, digamos que me tomé un tiempo en el que estuve pues ejerciendo más mi rol como mamá, estuve alejada casi por más de 10 años y mi primera oportunidad estuve bueno, Maxilux fue una empresa que
que me invitó a conocer todo lo que es el sector energético, ahorro de energía, iluminación. Estuve un poco tiempo por ahí y después tuve la oportunidad de estar en electrotableros de control con Jesús del Río, el ingeniero, muy estimado por mí. Y ahí tuve el primer acercamiento, esto fue en 2012, cuando la gente pues no creía en la tecnología de los paneles solares, donde era todavía muy costoso. Yo creo que 3 veces más costoso que de lo que es ahora. Y estuve cerca de 4 años y medio vendiendo proyectos de manera local. Y tenía mi equipo de trabajo, mis vendedores, estuve muy involucrada en muchísimos proyectos, desde casas pequeñitas, comercios, y a mí me gustaba mucho la parte de ir con el cliente y decirle, vamos a subirnos a la azotea, dónde quiere los paneles, cómo los quiere. Me involucraba, digamos que en gran parte hasta lo técnico, hasta donde era posible, para poder cerrar las ventas. Yo sentía esa satisfacción porque veía que era muy fácil vender estos proyectos porque generan un ahorro simplemente. Y financieramente hablando son un buen negocio. Ahí el reto pues era convencer a la gente, ¿no? Porque había muchas dudas, había temores, había gente que incluso decía, oye, pero me pueden dar cáncer los paneles solares. O sea, había muchas barreras, digamos. La gente no conocía la tecnología, no conocían las marcas. Y era más difícil, digamos, ¿no? Estuve cerca de 4 años por ahí. Ese fue mi primera oportunidad. Y pues conocí muchas industrias en México, muchos comercios. Y tuve esa gran ventaja de estar cerca de un fabricante a quien yo admiraba muchísimo, porque instalábamos los equipos. Y yo a veces lo he contado, que era de esos sueños que a lo mejor no platicas, a lo mejor no lo cuentas, pero pues era mi marca favorita de inversores solares. Una vez fui a San Luis Potosí y vi la planta de ellos y tomé una foto, estaba toda la foto borrosa, pixeleada, pero hasta la publiqué. O sea, sintiendo así como un orgullo de decir, mira, esta marca yo la instalo, me gusta, la sigo, ¿sí? Sin saber que la vida me iba a dar la oportunidad de participar directamente con esta marca, ¿no? Entonces, esa parte fue muy enriquecedora. Estuve 100% en el área comercial, cerca de 4 años, más de 100 proyectos que fue en los que yo estuve involucrada. Y pues desde esos inicios empecé a utilizar las redes como lo es LinkedIn. Tengo más de 10 años formando una red que ha ido creciendo. Y eso podría decirte que fue fundamental, el uso de LinkedIn, en mis siguientes pasos a lo largo de mi historia. Así fue como empecé. Esta empresa con la que estás mencionando ahorita es ABB, ¿verdad? Completamente. Sí, conozco las plantas, mencionas San Luis Potosí, Sí. conozco las plantas de San Luis Potosí. Una gran empresa, yo le Sí. tengo un extraordinario cariño y la verdad los productos que ellos manejan de primera, ¿no? Sí. A mí me tocó instalar un par de cargadores, según me los mencionaron en su momento. Los primeros cargadores a nivel nacional los instalamos los vendimos para Puerto Vallarta, ya los instalaron. 2 cargadores de 22 kilowatts. Y yo creo que en esas épocas tú andabas por ahí metida con el tema de los inversores, que eran áreas nuevas que estaban llegando, porque yo recuerdo, pues cuando llegó todo eso, oye, pues los inversores, pues nadie de los distribuidores o de los que me integrábamos sabíamos de eso, y los cargadores, pues cuando los pusieron ahí en la lista de precios no sabíamos ni qué hacer, pero equipos muy buenos y una marca muy buena. Felicidades. Esa trayectoria de ABB ha haber sido muy enriquecedora y muy constructiva. Ahora platícanos un poco más. Después de ABB, ¿a dónde te vas? Bueno, en ABB estuve cerca de casi 2 años. Aquí tuve que enfrentar el reto de irme de mi ciudad. Cuando se presenta la oportunidad, me ofrecen ocupar una posición a nivel nacional en ventas con los inversores residenciales. Y fue yo creo que un primer reto, digamos, difícil. Irte, dejar pues la familia, dejar lo que te resulta cómodo, que muchas veces pues, nos quedamos en el confort y elegimos no alejarnos, ¿no? En ese momento fue fundamental que yo sin pensarlo acepté y empecé a hacer una red ahora de integradores de proyectos. Entonces, por eso te digo, las conexiones que tengo yo para mí son lo más valioso, incluido la amistad que tengo contigo ya hace algunos años. Gracias, Lucía. Y sí, fue muy retador
porque era pues hablar de una marca que yo ya conocía y utilizaba y admiraba, pero ahora convencer a otras personas a utilizarla, hacer estrategias de marketing. Por aquí pues la empresa tomó una decisión en cuanto en cuanto a los inversores solares, ABB, y por este cambio pues yo tuve que ver pues, ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahí tuve un acercamiento con Huawei. En ese entonces, la empresa aún no entraba en el mercado de generación distribuida, o sea, residenciales, equipos pequeños, sino equipos muy grandes. Y aquí el reto fue de estar con un fabricante europeo y traer tecnología de origen chino, de muy buena calidad, pero que Huawei no era conocido en el sector solar. Entonces, y nos tocó doble reto porque era pandemia. Entonces, teníamos que hacer pues webinars, no podíamos hacer eventos presenciales con la gente, pero fue dar a conocer la tecnología, que son equipos muy avanzados, o sea, ya tenían integrada la inteligencia artificial, esto te digo hace ya varios años, ¿no? Los inversores. Y fue en ese entonces cuando pues yo pude ir viendo que tenía facilidad de abrir mercado, de traer marcas, de presentar a mis clientes que me han seguido de una manera fiel, digamos, en los proyectos en los que he estado participando. Entonces eso me dio una ventaja con la cual pues yo podía recomendar cosas en las que yo estaba convencida que podían ser una buena opción para ellos y que sabían que tenían el respaldo de mi parte 100%. Entonces los clientes me decían, Lucía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿No? ¿Dónde estás? No, pues mira, estoy en este proyecto. Y me decían, es que si yo tengo un problema, tú me vas a solucionar. Y me seguían a mí. Entonces fui pues como buscando desarrollar mi marca personal, ¿sí? Sin saberlo a lo mejor. También fue muy satisfactorio el aprendizaje, el trabajar con gente de otra cultura, muy retador también, una exigencia que te lleva a superar tus límites y tu productividad la elevan de una forma que a lo mejor no lo tenías pensado, ¿no? Estuve más de 2 años aquí en Huawei, también el aprendizaje fue increíble y pues fui creciendo todavía más mi red de contactos, de clientes, de instaladores, pues incluso hasta a veces clientes finales, ¿no? Porque participaba en la parte de apoyo a los clientes, a los distribuidores, siempre buscando pues incrementar la participación de mercado, ¿no? De las marcas. Sí. Todo este tema de la parte solar, muy interesante y sobre todo te tocó en la época de crecimiento, Sí. en la época cuando no había muchas cosas y ya están. Ahorita Huawei ya es una marca renombrada, ya la Sí. conocemos muy bien, yo conozco gente que está ahí involucrada. También pues, en el tema de electromovilidad, pues háblese de los cargadores, wow, qué buenos equipos Sí. tienen, es una gran marca, ¿no? ¿Sí? Después de que terminas con Huawei y terminas todo esto de tu red que haces, que ahorita tocaste un tema muy importante, la marca personal, de alguna manera. Y creo que la has desarrollado muy bien. Yo te sigo en LinkedIn y veo muy buenas publicaciones que haces con mucha constancia y muy bien dirigidas, sobre todo muy profesionales, ¿no? Por decirlo, es que hay gente que dice, hace publicaciones, muy buenos días, feliz lunes y que tengan... Esas no son las publicaciones empresariales que estamos buscando ahí. Tú hablas del producto, hablas de empresa, hablas de proyectos, hablas de cosas muy interesantes y veo que tienes bastantes seguidores. Yo también trato de trabajar mucho mi red ahí. Debería de trabajarla más, pero sí es una gran red. Yo, por ejemplo, sí he podido contactar negocios por ahí y supongo que tú también, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Para mí ha sido, como te digo, fundamental, porque grandes oportunidades de trabajo se me han presentado a través de LinkedIn, negocios, proyectos, gente increíble que he podido conocer. Y yo, dándote un poquito como de el tip, el consejo, siempre hay que buscar conectar con tu audiencia, con el público a quien quieres dirigirte. ¿Y cómo logras conectar? Pues va muy ligado a la sensación, al sentimiento, a tu experiencia propia, incluso aunque estés hablando de un proyecto, de algo técnico, tienes que hablar de tu sentir y de cómo te ayudó a resolver un problema, cómo se sintió el cliente, cómo pudiste solucionar algo que era un inconveniente para él, cómo curaste un dolor hablando hasta técnicamente, ¿sí? Entonces, para mí ha sido pues saberlo manejar, estructurarlo y he tenido un crecimiento
cerca de casi 12,000 más o menos personas profesionales con los que te digo he podido ir creciendo, y a veces simplemente el recomendar, el saber que alguien tiene un servicio, alguien más lo necesita, oye, los conecto y ahí quedó, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido fundamental y como consejo hay que ser constantes, hay que tener un plan de qué quieres comunicar, qué vas a hacer, en qué eventos vas a estar. Si vas a ir a un evento incluso, por ejemplo, yo te diría, yo quiero tomarme una foto con tal persona porque quiero comunicar esto, porque voy a tener este proyecto tal vez, pero necesito ir comunicando y teniendo visibilidad, ¿sí? Puede ser que seas un gran profesional, pero si la gente no lo sabe y si no lo sabes comunicar, pues va a ser difícil que puedas crecer como profesional, y esto pues ya más bien como consejo para incluso estudiantes o gente que está empezando su carrera. Sí. Terminando la parte, regresando de Huawei, vas a Canadian Solar. Sí, Canadian Solar lanzó inversores también, es un gran fabricante de módulos, y estuve aquí con ellos casi 2 años. Aquí fíjate que lo más interesante fue que pude conocer el mercado en Centroamérica. Pude atender proyectos en esta parte, en Panamá, Guatemala, pude conocer clientes de esa región, conocer los problemas que tienen en la red eléctrica. Estuve también por ahí en Colombia, incluso organicé 2 eventos para mujeres, también buscando que tengan más participación en el sector energético, que tengan más visibilidad, y pude ver también los problemas de la red que son muy grandes en Colombia, casi en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso fue la parte más valiosa para mí en Canadian Solar, precisamente, poder expandir todavía un poco más mi área de trabajo. De ahí te vas a baterías TAP. Sí, Ya empiezas con el tema de las baterías. A ver, exacto. ¿cómo cambias de giro de estar solar a baterías y cómo penetras en esta área? Pues mira, tuve un poco de experiencia en Huawei porque me tocó lanzar los primeros equipos de baterías Luna 2000 en mis inicios en Huawei. Ya empecé a conocer el mercado, empecé a conocer las necesidades, y sin duda yo veía que el fotovoltaico pues sí tiene gran empuje, pero yo considero que hubo una ola de fotovoltaico y ahora la segunda ola es de almacenamiento de energía o de sistemas BESS de almacenamiento. Entonces, yo aquí buscaba precisamente especializarme un poco más, ir todavía más allá, no quedarme tal vez en la parte cómoda que ya dominaba sin ningún problema, que es el fotovoltaico, sino que buscaba diferenciarme, ¿no? Y eso fue lo que hice con Baterías TAP, una empresa europea. Igualmente, los traje a México, digamos, los presenté con los clientes, buscamos distribuidor, toda una estrategia. Desgraciadamente los planes que a veces uno tiene en el papel, pues en la realidad cambian y a veces no son como uno los tenía pensados. Aquí, bueno, la empresa se va de Latinoamérica en esta parte de las baterías de litio, pero yo me quedé con la experiencia y conocer sobre todo la realidad del mercado energético en México y la realidad de cómo en varias zonas del país, o en todas casi, la red está en muy malas condiciones, está saturada completamente, y cómo esto podía ser más que un problema, pues una oportunidad de resolver todos esos problemas que los clientes tienen. Entonces, eso fue el gran aprendizaje. Pude conectar con muchos clientes que están buscando soluciones de almacenamiento, incluso domésticos, residenciales, industria, que cada uno necesita una solución diferente y a cada uno le vas a vender diferente, definitivamente. Sí, platícanos un poquito de las baterías BESS, que mucha gente las menciona, pero para empezar, ¿qué significa BESS? BESS en inglés significa Battery Energy Storage System, que pues es un sistema de almacenamiento de energía, una batería que está hecha de litio fosfato ferroso, y pues hay de diferentes diseños, digamos, pero este por lo general viene hablando de potencias para industria en un gabinete de diferentes grados de protección, pero este gabinete por lo general incluye ya un sistema de detección de incendios, sistema de refrigeración, inversor, digamos, y tiene sobre todo el sistema de gestión de energía, que es la parte más importante, gestionar la energía dentro de estos equipos que se pueden programar. Entonces, para una casa puede ser desde una batería pequeña de 30 kilos, algo así, de 5 kWh con un inversor,
o una industria que puede tener ya un gabinete grande de varias toneladas, o un parque solar que puede tener un contenedor de 20 pies con todos los mismos componentes y con toda la parte de inteligencia, digamos, para hacer la gestión de la energía. Porque el tú generar energía es una gran ventaja, pero poderla controlar y administrar, ahí es donde está el poder verdadero, ¿sí? Generarla está perfecto, pero cuando estás interconectado a la red, pues cuando no la estás utilizando, la regresas a la red SFE. Entonces, ahí está la clave, almacenarla, gestionarla y controlar la energía. Sí, qué interesante. Vamos a empezar por partes. Yo tengo una casa y quiero meter un sistema BESS. ¿Qué beneficios me da? ¿Qué plus me va a dar a la casa? ¿Por qué voy a invertir en un sistema para mi casa? Mira, para una casa, ahí no estamos buscando un retorno de inversión. Ahí estamos buscando confort. Entonces, si es una casa, yo te diría, ¿tienes cortes de energía? Sí, sí tengo. ¿Cuántos cortes tienes al mes? O sea, hay que contabilizar, ¿sí? Y sacar cuánto es tu consumo energético. Entonces, hay dos opciones. Se saca un respaldo para toda la casa, respaldar todo el sistema que tienes, todo tu consumo, y determinar por cuánto tiempo lo quieres hacer. Hay que dimensionar un sistema, ¿sí? Sacar que necesitas hacer un traje a la medida. Eso puede ser costoso, pero muchas veces, te digo, la decisión de estos clientes es confort 100%. Dicen, se va la luz, yo no quiero quedarme sin luz. O la otra opción es elegir las cargas que son críticas para ti, porque para ti algo puede ser crítico que para mí no lo es, ¿no? Tú puedes decir, para mí el clima, el mini split es crítico, a lo mejor yo digo, no, yo con un abanico estoy bien, con la cochera eléctrica, el internet, el refrigerador, y hacer un tablero para estas cargas críticas y solo respaldar las cargas críticas. De esa forma, hacemos que el proyecto sea de menos costo, pero también pues estás solamente eligiendo las cargas que quieres respaldar. Entonces son esas dos opciones, al 100% o cargas críticas. Esto puede ir combinado con paneles solares o no. Estos sistemas se pueden cargar las baterías de la red eléctrica de CFE, se pueden cargar de un generador o de los paneles solares. Sí, fíjate qué interesante ahorita que lo estabas platicando y me estaba imaginando la casa, aplicado al tema de la electromovilidad. ¿Qué pasa con la electromovilidad? Bueno, pues el cargador que está en mi casa y que yo llego a cargar. ¿A qué hora llego a cargar? A las 8 de la noche, 9 de la noche, más o menos, vamos poniendo ese horario. ¿Y qué está sucediendo en el ecosistema de la casa en ese momento? Es cuando los niños, la esposa o la gente se van a sus habitaciones y si está haciendo calor, prenden los aires acondicionados. O es cuando están terminando de cenar y está el microondas funcionando, la iluminación, toda la casa prendida porque hay gente en los cuartos, gente en la cocina, todo lo demás. Es cuando tienes tu horario pico, por decirlo así. Y llega el señor y conecta su cargador de 7 kilowatts, más los 3 o 4 que ya estaban en la casa, pues se van a 11. La cometida de la casa no va a aguantar y no va a dar la capacidad. Y Comisión no tiene la capacidad tampoco para cada casa suministrarle 10 kilowatts a las 9 de la noche. ¿Qué pasa si metemos un sistema BESS en donde podamos almacenar la energía en los horarios en donde está todo eso apagado, a las 12 del día, a las 11, que no hay carga, almacenamos en la batería para que a la hora de las 9 de la noche que tienes el pico, entonces inyectes, por ejemplo, tú lo decías ahorita, equipos importantes que podríamos tener. En este caso puedes tener el cargador conectado a las baterías. Entonces el automóvil, pues él agarra su batería y se conecta y no altera la demanda que tú tienes en la casa. Sí, lo podríamos aplicar de esa manera, sí. ¿no? Sí, correcto. Es exactamente el uso. Y a mí me tocó con un cliente en Torreón que me dijo, yo tenía un viaje en la mañana, tenía que tener el coche listo para viajar, se fue la luz y no se cargó el coche. Entonces, ahí le generó un problema pues bastante grande. Y para clientes así, por ejemplo, él me decía, yo necesito unas baterías, yo no me puede pasar esto de no tener mi coche cargado porque estoy dependiendo de la red eléctrica. Sí, y exactamente ese es uno de los usos que se le da, porque las redes, ya lo platicamos, están saturadas, están congestionadas y el calentamiento global nos lleva a que esto empeore. ¿Sí? Esto con el tiempo va a ser todavía más estrés energético, va a ponerse todavía más difícil la situación y si no se invierte en las redes
esto va a ser un problema que vamos a tener que ir atacando todos los que estamos en este sector, pues desde nuestra trinchera, ¿no? Tenemos que aportar lo nuestro y buscar pues marcas confiables para este tipo de proyectos. Sí, entonces con las acometidas actuales que tenemos en las casas, administrando, controlando y almacenando, como lo mencionaste bien, podríamos atender necesidades o picos mucho más altos con un respaldo de baterías. Muy interesante, ¿eh? Sí. Porque, perdón, yo lo había escuchado mucho las baterías, había estudiado, pero fíjate, ahorita están soluciones en donde la gente que compra un automóvil, tienes dos opciones, o pedir la otra cometida, la segunda cometida, sí. que ya te pide Comisión De Federal hecho. y todo lo demás. Pero va a llegar un momento en donde el transformador de esa manzana o de ese fraccionamiento, pues no es que sea la segunda cometida, ya no tiene capacidad, y hay que cambiar el transformador, y no nomás el transformador, es la red, lo que es la red de distribución que tenemos, que generalmente a veces viene subterráneo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar los cables? ¿Cómo vas a cambiar las tuberías? Simplemente Comisión va a decir, hasta aquí, en este fraccionamiento, ya no se aceptan dobles acometidas y ya no. Entonces, tú teniendo una acometida normal, pues instalar un sistema BESS, ahorrar y almacenar energía durante el día para que en la noche la puedas suministrar. Y te hablo de la noche, un automóvil con una batería con un cargador de 7 kilowatts, se carga en 5 horas. Entonces tú lo conectas a las 10, y a las 3 de la mañana ya está listo. Y otra vez de 3 a 6, que no hay demanda, vuelves a empezar a cargar tu batería. Exacto. Y ahorita que tocabas el tema de la gente que utiliza los automóviles, tampoco había caído yo en cuenta. Todos los taxistas son clientes potenciales de todo esto. ¿Por qué? Porque el taxista, pues de eso vive. Sí. Y si tiene viajes programados, ¿qué va a hacer? ¿Sí? No es decir, híjole, se fue la luz a las 2 de la mañana y regresó hasta las 6, pues ya mañana no trabajo. O sea, eso impacta directamente. Sí. Entonces, si ellos pueden tener su respaldo y decir, llego a las 9, tengo mi batería llena, sí, no hay problema. Ya nomás traspaso la energía de la batería al automóvil. Llego a las 9 de la noche y no hubo energía en todo el día y no tengo la batería llena, pues busco una electrolinera o un punto de recarga, claro, a esas horas, pero ya hay electrolineras. Acaban de abrir una aquí en Guadalajara, bueno, hay varias, pero acaban de abrir una muy grande, especialista para Didis y para Ubers, que está en Tlaquepaque. ¿Sí? Y yo ya lo fui a ver, tenía sus problemas de arranque, la gente que los estaba arrancando los cargadores, que te daba algunos consejos y todo lo demás, pero ya está instalada, ya está funcionando y ya tiene, pues yo creo que eran unos 12 cargadores rápidos más o menos. Y entonces, pues a esas horas, a las 9 de la noche, pues te vas a Tlaquepaque y cargas tu automóvil de alguna manera. Funciona 24 horas. Sí. Entonces, hay muchas soluciones, pero fíjate qué interesante el poder tener como gran solución el tema de las baterías. Ok, ya tocamos el tema de las baterías residenciales. Sí. Ahora vámonos, porque voy a ir paso a paso, Sí. a la industria. A la industria. Ahí sí tienes más beneficios, platícanos. Sí, definitivamente. Sabemos en industria, por ejemplo, está la tarifa GDMTO, ordinaria, GDMTH, que tienen diferentes retos estas dos tarifas. La GDMTH, ya hablaste tú del horario punta, horario pico, que es cuando llega toda la gente a casa y que se presenta pues en las noches y que cambia según la región y según la estación del año, es diferente, ¿verdad? Puede ser 4 horas, por ejemplo, en el verano, o pueden ser 2 horas, dependiendo la región, pero definitivamente representa un reto el horario punta. La industria, ¿qué es lo que hace? Muchos no operan en el horario punta porque es muy caro. Muchos meten generadores en ese horario, o otros definitivamente no trabajan, o los que de plano pues tienen que consumir energía muy cara. Entonces, ¿qué se puede hacer? Exactamente lo mismo. Se almacena energía en un horario barato, se inyecta en el horario caro, se utiliza esa energía en el horario caro. Entonces, esa energía gratis, digamos, tú la puedes cargar igualmente con paneles solares, con la red eléctrica, con un generador, pero en un horario que sea más barato. Entonces, la inyectas o las descargas en el horario punta. Entonces, aquí ya tenemos un ahorro que puede ser de un 30%. Hay que ver el perfil de carga de cada cliente, de cada industria. Y esto, pues, a esto se le llama load shifting. Aquí estamos trasladando el horario punta a otro horario que es más económico. Otra estrategia es hacer el peak shaving, que es el rasurado de picos. Entonces, ¿aquí en qué consiste? Precisamente en que entre la batería cuando se presentan estos picos, porque sabemos en esta tarifa te penalizan o te cobran de acuerdo a tu punta de demanda que tienes en el mes.
Entonces, aquí son 2 estrategias, el load shifting, el peak shaving, pero además de esto, hay clientes, hay industrias que no pueden parar. Hay industrias que si paran, toda la producción que está en la línea se daña. Por ejemplo, el papel, el vidrio, hay diferentes fundiciones, que un microcorte, que a veces no lo detectas tú, ya dañó una tarjeta electrónica. Y esto está asociado a muchos costos. Entonces, a la industria lo que hay que hacer es hacer una estrategia de acuerdo a su perfil de carga, de acuerdo a su dolor o a su problema, que en este caso pueden ser para respaldo, para mitigar los apagones que tienen. Aquí hay que hacer un análisis de los recibos, pero también poner medidores para ver cómo se comporta o los 5 minutales. Y de esa forma se puede establecer cuánta energía necesitan tener en respaldo, ¿sí? Entonces, aquí estamos teniendo todavía más ahorros, porque si tú sumas, por ejemplo, todo lo que representa en sueldos de toda la gente que está ahí y no está operando, toda la producción que se daña, la ineficiencia, los atrasos en la producción, en los proyectos, todo esto se puede cuantificar. Y si tú al de mantenimiento le dices, ¿cuánto te cuesta un apagón? Si no sabe, pues ahí ya tenemos un problema, porque no estás midiendo la ineficiencia. Y aquí hay que compararlo, ese costo, ese retorno de inversión contra no hacer nada. ¿Qué va a pasar si tú no haces nada? ¿Cuánto estás perdiendo por la ineficiencia que tienes? Y además de esto, la energía sube. Si hay algo constante aquí es que la energía va a subir, a lo mejor un 5 o 7% cada año. Entonces, esos costos van a ir aumentando. Para la industria definitivamente es una gran alternativa. Muchos no tienen los techos para tener paneles solares, muchos no tienen espacio para tener paneles solares, o muchos ya instalaron lo máximo que podían. ¿Qué es lo que sigue? Almacenamiento de energía. Para tener ahorros por el horario, para rasurado de picos, el peak shaving, o para respaldo, que va asociado precisamente a costos operativos. Sí. Sí. Sé que cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus características diferentes. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer, necesito que trates de sacar un equilibrio, pero suponiendo una subestación entre 500 y 1000 kVA o una demanda de 750 kilowatts, vamos llamándolo así, que tengo una planta industrial de papel, debes estar familiarizada, retorno de la inversión que puedas tener, más o menos en cuántos años está. Pues mira, puede ser entre 3.5 a 5 años, ¿sí? Definitivamente, y recalcando lo que ya te mencioné, si sabes identificar los ahorros, va a ser más rentable este proyecto. Hay que saberlo presentar. Claro. No nada más es llevar fichas técnicas y llevárselas al de mantenimiento o al financiero, todavía peor, y decirle, mire, aquí este equipo, un sistema, ¿ves? De 100 kilowatts con 250 kilowatt horas de respaldo y funciona así y tiene esta especificación. No, hay que saber comunicar con cada interlocutor. Y en la industria te vas a topar al financiero, al legal, al de mantenimiento, al de operaciones. Y hay que saber comunicar a cada uno de ellos, ¿no? Es la clave. Pero sin duda son buenos negocios y son rentables, unos en mayor medida que otros, dependiendo del perfil de carga. Oye, ahorita dices 3 años y medio a 5 años de retorno de inversión, sin considerar los paros, porque esto sería más bien con el peak shaving y con los ahorros y la tarifa y no en los horarios pico no utilizarla y el 30% de ahorro y todo lo demás. Pero a lo mejor un paro de 6 horas o de 8 horas paga las baterías en ese momento. Exacto. Sí, el retorno se vuelve más chico si tú eliminas una planta de emergencia que a lo mejor consume tantos litros de diésel o de gasolina que además contamina, ¿sí? Entonces, con los clientes que utilizan plantas de emergencia, el retorno se va todavía más abajo. Va todavía más conveniente este tipo de proyectos. Y pues la idea es hacer una estrategia para cada cliente y presentar, como te digo, de manera congruente y contar la historia de tal forma que le haga sentido al cliente y quiera confiar en ti. Porque muchas veces estos proyectos no se cierran por confianza, por falta de confianza y credibilidad. No tanto porque no tengan el dinero o porque no quieran invertir, pero si tú logras que confíen en ti y en lo que estás ofreciendo, ya estás del otro lado. Sí, muy, muy interesante. Ya pasamos la industria. Parques industriales. A ver, yo veo el otro día, vi un artículo que en Australia
Tesla había puesto en las subestaciones de distribución en una ciudad en Australia pues un respaldo de baterías, no me acuerdo de cuántos gigawatts, ¿no? De alguna manera, o megawatts, bastante grande. En el tema de los parques industriales, pues lo que se respalda de alguna manera supongo que es la subestación de potencia que alimenta el parque industrial. ¿Ahí qué tenemos? A ver. Pues mira, es básicamente muy parecido a la industria, los beneficios que se pueden tener, pero sobre todo, pues evitar los paros, básicamente. Y ahora con la nueva legislación hay que estar muy pegados ahí también porque se está pidiendo, lo que se busca es tener estabilidad energética. Entonces, el mismo gobierno pide que tengas un 30% de lo que estás generando en almacenamiento por 3 horas. ¿Sí? Entonces, esto está llevando a que crezca todavía más este segmento del almacenamiento de energía, porque lo que se busca es que esté el país listo para, por ejemplo, que haya un apagón o que tú no estés inyectando la energía que sueles inyectar porque es intermitente la energía solar, pero pues ya tienes el respaldo en almacenamiento y puedes hacer frente a esas intermitencias. Sí. La empresa en la que estás ahorita, platícanos un poquito, ¿cuál es? Mira, es muy interesante este reto. Geolis es el nombre de la empresa. Yo estoy en Geolis Energía, que es una nueva división, pero a mí me pareció sumamente interesante este reto porque te voy a contar que Geolis es una empresa dedicada hace más de 10 años al petróleo y al gas. Entonces, ya desde ahí cuando lo cuento, pues la gente como que me dicen, oye, ¿qué tiene que ver gas y petróleo con lo tuyo que es lo renovable? Pero aquí está la parte interesante. En Geolis, por la misma experiencia de estar operando en condiciones muy retadoras, estar a lo mejor en una plataforma, de estar operando el bombeo de petróleo, de crudo, en una zona remota, donde un paro puede costar muchísimo dinero. En Geolis se dieron cuenta en sus inicios de que esto era una oportunidad y que lo podían solucionar. Entonces, había una gran dependencia con los generadores de diésel hace un par de años. Y dijeron, bueno, vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a tener nuestro propio desarrollo de una solución de almacenamiento. Entonces, te hablo de ellos porque yo no estuve participando en eso, yo tengo apenas 2 meses en Geolis, pero se desarrolló un contenedor, digamos, con paneles solares, con baterías, para tener un sistema autónomo, ¿sí? Para evitar la dependencia con el diésel, porque muchas veces tu operación no puede estar a expensas de que tal vez no llegue el diésel a donde tú estás. Y eso te limita toda tu operación, ¿no? Entonces se probó la tecnología, se vio que funcionaba y no se hizo con el fin de hacerlo algo comercial o de venderlo, sino para uso propio. Entonces, desde la propia experiencia, Geolis dijo, esto funciona y me funciona bien, me soluciona un problema, tengo continuidad operativa y estoy haciendo un bien al no emitir tanto CO2, al estar utilizando energía más limpia y mitigando la huella de carbono que estoy dejando, ¿no? Entonces, Geolis mismo dijo, oye, esto funciona bien, vamos a desarrollar una solución, vamos a ver a los mejores fabricantes en China sobre todo. Y de esta forma fue un trayecto de casi 2 años en lo que se estuvo haciendo investigación, desarrollo, toda esta parte de tener una solución para el mercado, no solamente de Pemex, por ejemplo, porque Geolis trabaja pues con Pemex, porque se tiene la exploración petrolera, sino también para el privado, porque pues es un dolor que tenemos todos, ¿no? Las variaciones en la red, los cortes, los apagones. Y de esta forma fue que se me invitó a formar parte de este proyecto, a desarrollar la estrategia, todo lo comercial para Geolis Energía, que es yo no diría que es una diversificación, sino que fue una evolución natural de una gran empresa petrolera que es consciente de que también puede traer soluciones más limpias, resilientes y que te pueden dar el control en tu operación. Ok. México, ¿está preparado los empresarios, Comisión Federal, para aceptar todas estas innovaciones y estas tendencias? Pues mira, yo diría que ahorita
cada quien debe investigar, debemos prepararnos, debemos acercarnos a quien más sabe y ya lo tenemos encima, digamos, el problema. Más bien hay que empezar a atacarlo. Yo creo que ya estamos preparados, gran parte. Los que nos dedicamos al sector fotovoltaico, pues tenemos que estudiar más, tenemos que investigar porque no es tan sencillo, tal vez como un fotovoltaico. Tenemos que especializarnos todos, ¿sí? Porque es una gran oportunidad, más que ser un problema, es una oportunidad de desarrollar proyectos que van a darle al cliente control total de su operación. Yo lo considero como un seguro energético, tener un sistema de baterías. Porque es un seguro, tú pagas por él, pero tienes la autonomía que necesitas. Sí, fíjate, ahorita que tocabas el punto, ya nos pasamos de ese punto, pero quiero regresar. Los parques industriales. Yo quiero montar una planta industrial, quiero, sobre todo de las cosas que más veo, claro, voy que tengan agua, esto, el terreno, lo que sea, vialidades y la energía. Es importantísimo que tengan la capacidad de la energía. Pero ahorita ya estás pidiendo capacidad de energía, calidad de energía y ahora más respaldo de energía. La calidad se puso muy de moda hace 10, 15 años, toda la calidad energética y todo lo demás, el código de red que se está implementando. Pero ahorita el respaldo, entonces imagínate llegar yo a un parque industrial que tiene respaldo y que a la hora que me lo venden el terreno para hacer mi planta, miren, aquí tenemos respaldado para que usted nunca le falte la energía eléctrica. Y yo diga, ese era mi dolor de cabeza antes, ¿sí? Yo tengo clientes que tienen, por ejemplo, inyección de plásticos. Y en la inyección de plásticos se va la luz y se queda el plástico dentro de los moldes y se pega. Hay que abrir el molde, sacar, limpiar y volver a hacer. Son procesos que duran horas en volverlo a hacer. A lo mejor se fue la luz 10 minutos, pero el proceso dura horas. No es lo mismo una máquina de doblado, cortado, punzonado, que también conozco clientes. Pues se va la luz 10 minutos, no trabajan 10 minutos y cuando regresa vuelven a empezar a trabajar. En la parte de termoformados, en la parte de plásticos, donde las máquinas se atascan, por decirlo así, que es muy es muy costoso todos estos procesos. Y si me voy a un parque en donde me dicen, aquí nunca se va a ir la luz, porque tengo un regular, vamos a llamarlo así, un no break, porque es un no break, bueno, yo lo digo así, grande, ¿no? De alguna manera el respaldo de baterías. Entra, supongo, instantáneamente, ¿no? Sí, más o menos 20 milisegundos es lo que tarda. Entonces no tenemos ningún problema en el... Sí, hospitales, por ejemplo. Ándale. Hospitales es un gran cliente, industria. Y como te digo, son oportunidades y solo tienes que voltear a ver toda la industria que hay. Todos los clientes que necesitan ahorrar o que necesitan mejorar y tener más estabilidad energética. Sí. Pues muchísimas gracias por todo esto, Lucía, súper interesante. Fíjate que yo conocí el tema de las baterías, de alguna manera llevo 30 años en el mundo de la energía, mas sin embargo todo lo que nos has comentado ahorita me abre nuevos panoramas de negocios. Ayer estuve en la Expo Red Plus, que ustedes también tienen ahí un stand, y veía todo esto y decía yo, ¿dónde lo puedo aplicar, no? Porque al final de cuentas mis negocios siempre han ido... tengo negocios muy específicos como el de electromovilidad, el de los tableros, el de los equipos, etcétera. Pero siempre me hablan gente que de alguna manera conocí en estos 30 años y me piden consejo. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo sugiero esto? Sugiéreme algo y todo lo demás. Y a veces es muy bueno tener todo este panorama para acercar excelentes fabricantes y proveedores como ustedes con clientes y ¿por qué no hacer negocio entre todos, claro. ¿no? Sí, completamente. Como te digo, es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Al final ya lo tenemos aquí. Hay muchas marcas, hay muchas opciones, pero yo te diría, para mí esto yo siempre lo he manejado como un matrimonio tal cual. Tienes que elegir bien quién te va a acompañar en este tipo de proyectos que son a largo plazo. Buscar el respaldo, buscar el acompañamiento, que eso también lo podemos dar nosotros. Hasta enseñarte cómo venderlo, digamos, ¿no? Cómo presentar la solución. Y simplemente a tus clientes que ya confían en ti, ellos son los primeros que pueden estar interesados en buscar una solución que mejore su operación. Sí, pues muchísimas gracias a los que nos están viendo, nos están escuchando. Les recuerdo, si les gusta nuestro podcast, pónganle manita, por favor, pónganle like. Y la última pregunta, me gustaría que les mandaras un mensaje a todos aquellos estudiantes o la gente que está saliendo de la universidad o que están emprendiendo y que están dando sus primeros pasos. ¿Qué sugerencia les darías?
Bueno, como sugerencia, yo les diría que se preparen, que no busquen solamente dominar una área, sino que busquen ser parte de, de un todo, ¿sí? No solamente a lo mejor decir yo domino ventas, no, yo domino marketing, yo domino ingeniería. No, pues es importante que sepas de todo, porque te vuelves más fundamental dentro de la organización. Y otro consejo sería que se atrevan, que no los detenga el miedo o que no crean que no tienen toda la capacidad para cumplir los sueños, porque muchas veces dudas de ti, pero hay alguien ahí enfrente admirando lo que ya haces tú. Entonces, eso sería básicamente. Pues muchísimas gracias, Lucía. Es un placer haberte tenido el día de hoy Gracias. y muy pronto yo creo que volveremos a tener porque esto va cambiando, va avanzando y a lo mejor en un año nos volvemos a ver aquí para ver qué más sigue. Muchísimas Claro que gracias. sí. Gracias.